Entonces, comencemos. Le estaba comentando que el día de hoy vamos a hablar sobre un problema que es, digamos, de uso muy común dentro de la industria de inversiones, que es cómo gestionar carteras cuyos instrumentos están denominados en más de una divisa. Y vamos a tratar de ver dónde está la limitación del modelo tradicional de optimización de portafolios y cómo podemos resolverlo. Y en adición a eso, vamos también a comentar un poco cómo podríamos, como analistas, incorporar nuestra visión sobre lo que se viene en el mercado para de esa manera enriquecer mejor el modelo de optimización, y vamos a también tocar el uso de unos modelos de equilibrio, de enfoque bayesiano, que son interesantes. Entonces, básicamente la idea es tratar de pasar de los modelos clásicos tradicionales, que son modelos que nos vienen acompañando desde la década del 50, y ver un poco en perspectiva lo que se puede hacer en función de las innovaciones que ha habido dentro de este modelo en los últimos años. Voy a usar el software Optifolio, que se puede descargar desde aquí por si quieren seguirme luego o repetir lo que voy a hacer. Podemos poner a disposición de ustedes los datos que voy a trabajar. Yo voy a comenzar un par de minutos simplemente refiriendo para contextualizar a qué me refiero con estos modelos de optimización de cartera. Y digamos, la pregunta que tratan de responder todos estos enfoques es, ¿en qué combinaciones de activos debería invertir para acceder a posiciones óptimas de rentabilidad y riesgo? Entonces, a nivel de pregunta, indudablemente es importante. Resolverla va a ponernos enfrente varios retos para poder cuantificar de qué estamos hablando. Entonces, la primera respuesta a esto es lo que se suele llamar, perdón, la diversificación ingenua, que consiste en dividir el patrimonio que gestionamos en partes iguales. Entonces tenemos 8 alternativas de inversión que han sido previamente autorizadas y han sido previamente designadas como buenas candidatas. Entonces dividamos en octavo todo y ponemos partes iguales en cada una. Es una solución trivial cuyo objetivo es, de cierto modo, evitar que si le va mal a una, le vaya mal a otra. Pero hay algunos supuestos que están aquí implícitos. Por ejemplo, acá estamos suponiendo que todas tienen un nivel de riesgo individual más o menos similar, que todas son independientes entre sí. Entonces, realmente esta solución no tiene mucho análisis detrás. La segunda forma de enfocar esto es mirando el riesgo individual de las inversiones. Y decir, bueno, reconozcamos que hay algunas que son más volátiles que otras, por ejemplo, como pueden ver en este gráfico, y con el objetivo de ser justos en la asignación de riesgo, por ejemplo, podríamos decidir ponerle mayor peso a aquellas que son más estables y menor peso a aquellas que son más volátiles. Entonces, una forma de hacerlo, no necesariamente es la ideal, podríamos crear un mix distinto, pero ya vamos entrando dentro del terreno de el análisis estadístico. Y una tercera solución, que es un poco más interesante todavía, consiste en ver no solamente qué tan fluctuantes son las inversiones, sino ver cómo es que se conectan unas con otras. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos dos inversiones que fluctúan siguiendo un patrón similar, es decir, están en fase. Eso lo que implica es que si una pierde, la otra también en promedio va a ser lo mismo, lo de la mano izquierda. Entonces acá no estamos realmente dividiendo riesgo, porque las dos se comportan igual. Entonces, por más que pongamos la mitad de nuestro dinero en cada una, realmente las dos son una copia una de la otra. Entonces no estamos ganando mucho en materia de diversificación. En cambio, si escogemos dos inversiones como las de la derecha, como pueden ver aquí, cuando una pierde, la otra en promedio a veces gana, a veces pierde. Entonces, eso sí tiene un nivel de diversificación desde el punto de vista de riesgos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también no solamente el nivel de volatilidad, sino el nivel de conexión que existe entre las inversiones. Y como vamos a ver de acá a unos minutos, no solamente va a ser importante ver este nivel de conexión entre los activos, sino también entre los factores de riesgo que están detrás de ellos, es decir, las variables de mercado que explican de cierta manera el comportamiento de los activos, lo que se asocian a este comportamiento, por qué suben, por qué bajan, qué es lo que está detrás de ellos. A eso le vamos a dar el nombre de factores de riesgo de mercado. Entonces, digamos que hay que profundizar en la estadística un poco para poder modelar convenientemente
lo que está ocurriendo en la cartera. Entonces, lo que decía el modelo clásico de Markowitz es, bueno, vamos a analizar todo en este plano. En el plano de rentabilidad esperada, riesgo esperado. En este plano hay una sección que es, digamos, ideal desde el punto de vista de un inversionista racional, que es la zona de arriba a la izquierda. Aquí tenemos altos niveles de rentabilidad combinados con bajos niveles de riesgo. Esto es lo ideal. En cambio, una zona que probablemente no quisiéramos alcanzar es esta a la derecha, donde hay bajos niveles de rentabilidad con alto riesgo. Entonces, una primera cosa importante es que cuando miremos este plano, siempre vamos a tratar de localizarnos más cerca de esta sección de arriba a la izquierda, ¿no? En lo posible. Ahora, en la práctica no vamos a poder colocarnos en cualquier punto. Entonces vamos a ver cuáles son las zonas, digamos, que están habilitadas para nosotros. Entonces, lo que dijo Markowitz es que cada activo individual se puede mapear en este plano en un punto, ¿no? Entonces acá tenemos el activo 1 y el activo 2. Y aquí lo importante es tal vez preguntarse de dónde vienen las coordenadas, ¿no? En las cuales estoy colocando el punto, porque acá el 1, que podría ser una acción, podría ser un commodity, podría ser un bono, tiene asociado un nivel de rentabilidad esperada y un nivel de volatilidad esperada. Entonces, ¿de dónde viene eso? Una primera respuesta a esto va a ser que viene de la historia. Entonces, ¿cómo se ha ido comportando el activo en los últimos años? Por ejemplo, los 2 últimos años ha tenido un cierto nivel de rentabilidad, ha tenido un cierto nivel de riesgo. Esas podrían ser las coordenadas. Pero como vamos a ver en lo que resta de la presentación, esto no necesariamente es la única manera de enfocar el problema de cómo colocar las coordenadas. Y, de hecho, la posición de las coordenadas va a ser crítica para el resultado del modelo. Entonces, esto va a ser un tema sumamente importante y vamos a hablar un poquito más a continuación. Entonces, tenemos unas coordenadas, ¿ok? Que están dadas por algún cierto método, y luego empezamos a pensar, bueno, ¿y qué pasa si combinamos estos activos? Por ejemplo, ¿qué ocurre si pongo 90% en uno, 10% en otro, 80-20, 70-30? Te van a empezar a aparecer las carteras mixtas. Y esas carteras se van a localizar en esta línea punteada celeste de aquí, siempre y cuando la correlación entre los activos sea 1, es decir, si los activos están perfectamente sincronizados. Cuando no hay posibilidad de diversificar riesgo, es decir, cuando los activos son una copia, digamos, uno de otro, aparece esta sección de aquí lineal entre las dos posiciones individuales. Esto acá es un caso, digamos, más teórico que práctico, pero es importante porque es un caso extremo. Un poco más hacia el terreno práctico, encontramos que los activos no están perfectamente sincronizados. Entonces empezamos a ver correlaciones menores que 1. Y en estas situaciones lo que se ve es que las carteras combinadas empiezan a aparecer en estas curvas de aquí, lo que denotan que estamos acercándonos, ustedes se dan cuenta, hacia la zona preferida por el inversionista. Es decir, estamos encontrando niveles de riesgo menores justamente debido a que los activos no son perfectamente idénticos en términos de comportamiento y por lo tanto podemos diversificar riesgo. Entonces, a partir de este punto, todo el modelo de Markowitz-Sharpe empieza digamos, sugerir o recomendar dónde deberíamos posicionarnos dentro de esta zona de posibilidades de inversión. Entonces, acá tenemos una primera respuesta que da el modelo clásico, que dice, bueno, si este es tu zona, digamos, tu zona preferida de máxima rentabilidad bajo riesgo, una de las cosas que podrías hacer, por ejemplo, es maximizar tu nivel de satisfacción, es decir, tu utilidad subjetiva. Y esa función de utilidad subjetiva la podrías calcular dándole un premio a la rentabilidad y castigando el riesgo. Y este castigo al riesgo, típicamente en la literatura, se expresa como una resta que está multiplicada por un cierto coeficiente A. Este coeficiente A es el coeficiente de aversión al riesgo, es decir, qué tanto miedo, qué tanto reacciono yo negativamente a la tenencia de riesgo. Este A es un parámetro que típicamente fluctúa entre 2 y 4, en donde 4 significa que penalizas mucho el riesgo, mientras que 2 significa que no lo penalizas tanto, o sea que lo toleras más. Entonces, esta teóricamente es una función individual, es una función que es distinta potencialmente para cada inversionista. Obviamente podría tener una forma matemática diferente, esta es una convención lineal que se usa en la literatura. Pero lo interesante es que si asumimos esto, podemos llegar de una manera objetiva a un cierto punto.
que en este caso podría ser aquí, por ejemplo. Es esta combinación que tiene cierta fórmula de activos para poder llegar, ¿no? Entonces a lo mejor esto es 63.2% de uno, 15.4 de otro, 3.1 de otro. Entonces tenemos una cierta combinación. Es una manera de encontrar la cartera óptima. La otra forma tradicional es usar el llamado ratio de Sharpe, que es un ratio de la rentabilidad que espero por encima de la tasa libre de riesgo, es decir, cuánta rentabilidad estoy obteniendo por asumir riesgo, dividido entre el valor esperado de la volatilidad de la cartera. Entonces, básicamente este ratio me dice cuánta rentabilidad estoy obteniendo por cada unidad de riesgo que asumo. Entonces, maximizar eso significa sacarle el máximo jugo al riesgo. Y es una manera racional también de resolver este problema. Entonces, nos da otra cartera óptima. Fíjense que no necesariamente son iguales, que es otra función. Entonces, tenemos otro óptimo. O alternativamente, podríamos, por ejemplo, buscar la cartera con mínimo riesgo, que está acá, o podríamos encontrar una cartera, qué sé yo, que tenga un ratio de omega máximo, que es un ratio propuesto por Keating, que a lo mejor está por acá, etcétera. Entonces, hay varias formas de enfocar este ejercicio. En cualquier caso, lo que quisiera, digamos, aterrizar aquí es que tenemos un indicador importante, que es la rentabilidad esperada de la cartera, que va a obtenerse combinando los pesos de los activos en la cartera y la rentabilidad que yo espero en cada activo. Que de nuevo, esto es una caja negra interesante, porque de dónde sale esto nos vamos a preguntar luego cómo podemos enfocar este ejercicio. Entonces hay una rentabilidad esperada por activos. Y en el caso de la volatilidad, tenemos también que esta volatilidad va a encontrarse combinando los pesos de los activos en la cartera y una herramienta que es la matriz de varianzas y covarianzas entre los activos, que es la matriz de volatilidades, que son las varianzas, y las covarianzas son las asociaciones entre los activos, es decir, qué tan juntos o separados se mueven los activos unos con respecto a los otros. Entonces esto de aquí va a tener una formulación matemática, que lo voy a poner aquí rápidamente. Entonces tenemos aquí el ratio Sharpe en función de los pesos, este vector W, rentabilidades esperadas, esta R, risk-free rate que tenemos aquí, tasa libre de riesgo, y esta es la matriz de varianza y covarianzas que va flanqueada por los vectores de pesos, ¿okay? En lo que se conoce como una forma cuadrática. Entonces esta es la manera matemática de calcular ratio Sharpe. ¿Cómo es que todo esto finalmente se aterriza? En la práctica vamos a ver una demostración rapidita. Tenemos el software Optifolio, voy a cargar una base de datos de activos. Vamos a cargar, por ejemplo, esta de acá. ¿Okay? Entonces acá he cargado una base que incluye, vamos a ver si se puede apreciar esto, una serie de activos. Voy a hacer más grande esta sección. Entonces, he cargado cash, varias alternativas de inversión en cash, que son instrumentos de muy corto plazo. He cargado algunos índices de acciones, algunos índices de renta fija y un índice de instrumentos alternativos, para tener una visión un poco más global. Y son, como verán, inversiones que están denominadas en dólares, en euros y en yenes japoneses. Entonces, digamos que es un buen mix. Ahora, ¿cómo todo esto se puede trasladar a una optimización? Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular los rendimientos de los distintos componentes de la cartera, como pueden ver aquí. Luego hay que mirar las estadísticas. Estas estadísticas son estadísticas de comportamiento en cuanto a rentabilidad esperada, a covariancias, a correlaciones. Entonces, todas estas estadísticas, como verán aquí, no estoy, digamos, tocándolas, estoy tomando simplemente la información tal como viene de la historia. ¿Ok? Entonces, ahora, si hacemos eso, ¿cómo es que se vería la optimización? Entonces, vamos a entrar a esta sección que dice optimización de cartera y le voy a dar ejecutar. Entonces, ahí lo que pueden ver es el contorno de la zona factible. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo posicionarme en cualquier punto dentro de esta sección, dentro de esta zona, que tiene una forma un poco caprichosa. De cualquier punto puedo ponerme, ¿okay? Pero no puedo poner en ninguna zona que esté aquí afuera. ¿Okay? Entonces, esto de aquí es una solución, digamos, que nos lleva a una cierta zona factible, que es esta de aquí, el contorno, a una cierta frontera eficiente, que es la línea superior que está aquí.
De manera que yo podría preguntarme, por ejemplo, cuál es la fórmula de qué combinación de activos debería poner para llegar, digamos, a este punto, digamos, a este de aquí. Entonces ahí van a ver ustedes que hay una cierta combinación, 71% en ese índice de renta fija, 14 en este otro, 9.7 en este otro, etcétera. Entonces cada punto tiene una fórmula detrás para poder llegar ahí. ¿Okay? Algunos puntos notables son, por ejemplo, el punto de mínima desviación estándar y el punto de máximo ratio Sharpe, que tienen estas composiciones que se ven aquí. Entonces yo la puedo ver por activo, de repente imagínense ustedes por clase de activo. Fíjense que el máximo ratio Sharpe se encuentra con 90% en renta fija, 5% en acciones, 4% en cash y una cantidad microscópica en instrumentos alternativos, ¿no? Lo podemos ver a nivel de región, por ejemplo, que es más o menos igual, Europa, Japón y un poquito en Estados Unidos y un poquito en mercados emergentes, etcétera. Entonces, realmente uno puede empezar a analizar esto, ¿no? Y decir, bueno, cómo es que se compone cada una de las carteras notables. Podemos ver incluso la frontera. Este es el gráfico de composición de la frontera. Entonces, déjenme ponerlo más sencillo ahí. Por ejemplo, eso es por clases de activos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Básicamente lo que ustedes pueden ver aquí es que a la izquierda están las carteras de mínimo riesgo en la zona X7 y a la derecha están las carteras de máximo riesgo y por lo tanto también máxima rentabilidad. Entonces estas secciones nos dicen cómo es que están compuestas esas carteras. A medida que voy pasando del menor riesgo posible al mayor riesgo posible, vamos cambiando los pesos, en este caso de las clases de activos. Entonces fíjense ustedes cómo, por ejemplo acá a la izquierda, en la cartera de menor riesgo posible tenemos un poco de cash, tenemos casi nada de acciones, tenemos mucho renta fija y no tenemos nada de instrumentos alternativos. Cuando vamos yendo hacia carteras de mayor nivel de rentabilidad esperada y mayor riesgo, fíjense cómo el peso de las acciones empieza a subir, empieza a reducirse el peso de los bonos y empieza a entrar un poco más de peso en instrumentos alternativos. ¿Okay? Y lo mismo podríamos encontrar si, por ejemplo, nos pidiéramos el gráfico por región, ¿okay? Del mundo o por liquidez, etcétera. ¿Okay? Entonces, acá sí es como se puede enfocar este modelo de la manera, digamos, tradicional. ¿Okay? Ahora, a partir de este punto se pueden hacer varias afinaciones. Entonces, una primera es afinar el concepto mismo de riesgo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el modelo clásico se utiliza como indicador de riesgo la desviación estándar, que está muy bien porque es muy fácil de calcular, es muy conocida por todo el mundo, pero tiene ciertos problemas. Fíjense, esa es la fórmula de la desviación estándar. Y lo que estamos haciendo ahí en realidad es calculando la distancia que hay entre cada posible escenario de rentabilidad y el valor promedio, y estamos elevando eso al cuadrado. Esa potencia cuadrática está generando varias perturbaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que los outliers, los valores atípicos, se sobreponderan en este cálculo. Otro efecto es que no importa si la desviación se da por arriba o por abajo, es decir, si es que es una pérdida muy fuerte o es una ganancia muy fuerte, igual eso genera mayor desviación estándar. Y digamos que esto tendría mucho sentido si es que la distribución de resultados fuera simétrica, ¿ok? Porque en ese caso daría igual si vas por arriba o por abajo de la media porque es simétrica. Pero en la práctica, en el mercado, las distribuciones de probabilidad no son simétricas cuando uno mira activos, cuando uno mira factores de riesgo. Entonces, esto lamentablemente no captura el concepto de riesgo como debería ser. El riesgo es el riesgo de perder dinero, es el riesgo de que uno tenga escenarios muy negativos. Los escenarios positivos en realidad no son riesgos, son buena suerte si ustedes quieren, pero no son riesgos. Entonces, este indicador se puede mejorar. Y una de las formas de cambiar de enfoque es ir hacia el valor en riesgo. El valor en riesgo es el VaR, es el indicador que propone el Acuerdo de Basilea para medir riesgo de mercado a nivel global. Y el VaR básicamente es un percentil, es decir, es cuál podría ser la pérdida si es que nuestro nivel de confianza estadístico es, por ejemplo, 5%. Es decir, si tuviéramos 95% de certeza de que la pérdida no va a ser mayor que un cierto número, ¿cuál sería esa pérdida crítica? ¿Okay? O visto de otro modo, si solamente quisiéramos dejar 5% de chance de que la pérdida fuera mayor que un cierto número, ¿cuál sería ese número? Ese número es el VaR. Entonces ahí lo pueden ver en el gráfico. Ahora, el VaR, no voy a entrar en detalles en esta presentación, pero el VaR tiene, a su vez, también una serie de problemas que fueron investigados a partir de 2000, 2001, por una serie de estudios que detectaron que carece de continuidad, carece de subaditividad, carece de convexidad.
una serie de problemas, y por lo tanto tampoco debería ser usado como indicador de riesgo para toma de decisiones. Típicamente se usa para fines de reporte regulatorio, pero para toma de decisiones realmente deberíamos usar uno más potente que el VaR, que es el Conditional VaR, el CVaR. El CVaR carece de estos problemas del VaR, o sea, es un indicador mucho más robusto, es un indicador asimétrico, igual que el VaR, y la definición del CVaR ya no es la del percentil, sino es un expectil, es decir, es el valor esperado dentro de la cola del VaR. ¿Okay? Es el valor esperado de las pérdidas que exceden el VaR. Entonces, ese indicador de riesgo es mucho más robusto que el VaR y sí se puede usar para hacer un modelo de optimización de carteras. Solamente para que se den una idea, aquí tengo dos distribuciones de probabilidad, fíjense. En la cola de la izquierda está el VaR. Entonces, miren cómo acá hay un VaR idéntico. Lo he hecho de tal forma que el VaR es el mismo. Es decir, el área de color rosado es la misma. ¿Okay? Sin embargo, si yo cambio la posición de las barritas, fíjense entre los dos gráficos la diferencia está en cómo están distribuidas las barritas, sin embargo el área es la misma. Si yo cambio la posición de las barritas, el VaR sigue siendo igual, pero el conditional VaR ya no va a ser el mismo, porque el valor esperado en la cola va a moverse más hacia la izquierda si es que yo pongo más barras a este lado. Entonces, el conditional VaR va a ser sensible incluso a la forma de las colas de la distribución, cosa que el VaR no logra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el conditional VaR es un indicador más robusto. Déjenme darles un ejemplo de cómo es que cambia el modelo cuando uno utiliza el conditional VaR. Voy a cambiar un poquito esto, le voy a pedir que use otro indicador. ¿Así? Okay. Entonces, ahí lo que pueden ver es la zona factible y la frontera eficiente, pero ya no estamos calculándola usando la decisión estándar, sino que ahora estamos usando el conditional VaR. Entonces, esto de aquí nos va a dar otro conjunto diferente de carteras óptimas, distintas carteras óptimas, distinta frontera, distinta composición. ¿Okay? Entonces, esto es más robusto. Digamos que en esta dirección es donde está yendo la industria, si ustedes quieren. ¿Okay? Hacia el uso de indicadores que sean no paramétricos, como el conditional VaR. En este caso es el conditional VaR histórico, es el que estamos usando para este ejercicio. ¿Okay? Muy bien. Entonces es una primera mejora que podríamos hacer. Ahora, una segunda mejora que podemos hacer es empezar a darnos cuenta de que detrás de estos activos existen factores de riesgo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El caso más sencillo para explicarlo es el de una acción que está denominada en una moneda extranjera. Entonces, ustedes ven el comportamiento histórico de esta acción, la rentabilidad que ha tenido en su moneda extranjera. Esto tiene un cierto patrón de comportamiento. Pero para mí, como inversionista local, no es importante la rentabilidad de la acción en la moneda extranjera, porque eso no impacta directamente sobre mi riqueza, sino que lo que impacta en mi riqueza va a ser la valorización de esa acción en mi moneda local. Es decir, existe otro nexo, otra conexión, que es cómo esta acción se valoriza en mi moneda local. Y para poder llegar a ese punto necesito un factor, que es el tipo de cambio que conecta las dos monedas. Y el tipo de cambio, a su vez, tiene un cierto comportamiento, como ustedes pueden ver, que no tiene probablemente nada que ver con el de la acción. Entonces, cuando yo invierto en esta acción, en realidad no estoy invirtiendo solamente en este patrón de riesgo, por decirlo de alguna manera, sino que estoy en realidad combinando estos dos patrones de riesgo. Y va a quedar un tercer patrón de riesgo, que es la rentabilidad de la acción medida en mi moneda local. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en realidad lo que estamos haciendo es introducir, si quieren, debajo de la mesa, otro elemento de riesgo, que en este caso es algo muy sencillo, que es el tipo de cambio. Y no podemos dejar de mirarlo, no podemos dejarlo fuera de análisis. Ese mismo tipo de cambio, a lo mejor no solamente está impactando sobre esta acción, sino a lo mejor está impactando también sobre otros índices denominados en la misma moneda, sobre bonos, sobre derivados, que tal vez tienen ese tipo de cambio como subyacente. Entonces, el tipo de cambio es un factor de riesgo que hay que incorporar dentro del análisis. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, la visión trivial, sumamente sencilla, es decir, bueno, si el precio de este activo en la moneda local es el producto del activo en la moneda del activo, o sea, la moneda extranjera, por el tipo de cambio, podríamos aproximar esta variación de valor en moneda local sumando tanto la variación del precio en moneda del activo como la variación del tipo de cambio. Es una aproximación que deja de lado el elemento de segundo orden, que sería, digamos, el producto cruzado de las dos. Pero es una buena aproximación, que es una aproximación linealizada.
Esto sería válido para el caso de una acción en moneda extranjera, pero es un caso particular. ¿Okay? Cuando lo vemos en términos más generales, nos damos cuenta de que los activos pueden tener detrás otros factores. Por ejemplo, un bono tiene detrás como factor la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés se mueve, el valor del bono va a cambiar. Y si yo tengo que vender ese bono, antes de que venza, para mí es importantísimo poder entender cómo puede variar su precio, porque si es que cae de valor, entonces yo voy a tener que liquidarlo a un precio menor y voy a perder dinero. Por más que el bono me esté pagando cupones, por más que el bono tenga una rentabilidad interna, si ustedes quieren, el hecho de que fluctúe de valor impacta sobre mi rentabilidad final. Entonces, aquí en esta ecuación estoy siendo un poco más general y estoy diciendo que la variación de valor de un activo depende no de uno, sino puede depender de muchos factores de riesgo simultáneamente. Puede depender de efectos bursátiles, puede depender de tipos de cambio, puede depender de tasas de interés. Entonces, todo esto hay que mirarlo de una manera integrada. Y cuando uno lo integra, uno se da cuenta de que hay una herramienta muy útil que es lo que se conoce como la matriz de mapeo. Esta es una herramienta moderna, digamos que es así como actualmente se está enfocando el proceso de gestión de carteras, no concentrándose únicamente en los activos, sino mirando también los factores que están detrás de esos activos. Entonces acá ustedes tienen esta matriz en donde en las filas, digamos aquí hacia abajo, están los activos y en las columnas están los factores que hemos identificado. Entonces fíjense ustedes como acá, por ejemplo, como parte de los factores están los precios de estas acciones, de la acción 1 y la acción 2. Que a lo mejor son acciones líquidas. ¿Ok? Pero quizás esta acción 3 no es una acción líquida y quizás no podemos ponerla como factor porque no tenemos historial detallado de su comportamiento. ¿Ok? No hay mucha información en el mercado. Entonces no podemos ponerla como factor. Y quizás hay varios activos que están en monedas extranjeras. Entonces tenemos que considerar tipos de cambio para esos activos. Y probablemente los bonos haya que asociarlos con las tasas de interés. Entonces, lo que tenemos aquí es una matriz en donde se deben colocar sensibilidades. Ciertas sensibilidades son fáciles de poner. Por ejemplo, ¿cómo reacciona una acción respecto a sí misma? Entonces, si se mueve la acción, ¿cómo reacciona la acción? Bueno, es obvio que el coeficiente aquí es 1, porque si la acción sube 10%, ella va a subir 10%. Eso es obvio, es una acción trivial. ¿Cómo reacciona un activo en moneda extranjera respecto al tipo de cambio? Si el tipo de cambio sube 10%, yo también voy a ganar 10%. Por eso quiere decir que cada unidad monetaria extranjera ahora vale 10% más unidades locales. Entonces, este coeficiente entre tipo de cambio y las acciones o los bonos que sean moneda extranjera también es 1. ¿Cuál es la relación que hay entre las tasas de interés y los bonos? Esto es un poco más complicado. Hoy día no voy a entrar en detalle, pero les quiero poner simplemente aquí una captura. Esto acá voy a usar el sistema BLX. Un momentito. Para... okay. Entonces, vamos a tomar un bono. Por ejemplo, acá tengo el ISIN de un bono. Por aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos información de este bono. Entonces, es un bono de Iberdrola, que es que provee servicios públicos, ¿no? Utilities. Está denominado en euros, etcétera. Entonces, acá lo que quiero ver es, aparte que el bono va a vencer en el año 2022, lo que me interesa de este bono es esto que está aquí abajo, miren. Eso que dice Key Rate Durations. Lo voy a hacer un poco más grande aquí para que ustedes puedan ver. ¿Qué son estos Key Rate Durations? Son las sensibilidades que el bono tiene respecto a fluctuaciones en la tasa de interés de distintos vencimientos. Entonces, si la tasa de interés en euros a un año se mueve, ¿cómo reacciona el bono? El bono reacciona solamente 0.02 por el movimiento de la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés se mueve 1%, el bono va a moverse solamente 0.02%, una fracción pequeñita. En cambio, fíjense cómo es la sensibilidad a la tasa de 4 años, de vencimiento de 4 años. Es 0.90. Eso quiere decir que si la tasa de 4 años se mueve 1%, el bono va a moverse 0.90%. Entonces, ¿qué son estos números que aparecen acá? No son ni más ni menos que los coeficientes que van en la matriz de mapeo. Entonces, ustedes definen cuál es el corte que quieren hacer de la curva de rendimientos y estos números van a la matriz de mapeo para poder capturar
la volatilidad que hay en las tasas de interés y cómo esa volatilidad afecta el valor del bono. Entonces es tan fácil como entrar, en este caso estamos entrando a Bloomberg, para poder descargar la información de Carry Durations. Si ustedes lo prefieren, pueden calcularla ustedes mismos haciendo uso de álgebra financiera sencilla o a partir de los flujos de caja del bono. Lo importante es que tenemos sensibilidad. Entonces esto es, digamos, el insumo que va dentro de esta matriz. Entonces, más o menos se va a ver así la matriz. ¿Okay? Esta es una matriz que tiene, acá pueden ver unos en la conexión de las acciones con ellas mismas. Tenemos acá, por ejemplo, una acción ilíquida, que es la de Walmart, que fíjense cómo está conectada con un índice, el SP500, porque no tenemos precios activos, vamos a imaginar, no es el caso, pero imaginemos que Walmart no fuera líquida, podríamos relacionarla con un índice a través de un beta, es el beta de Walmart. Y acá tenemos bonos, fíjense cómo los bonos están relacionados con las tasas de interés de distintos vencimientos a través de estos coeficientes, que son los Carry Durations. Y aquí a la derecha tenemos los tipos de cambio, fíjense. En este caso solamente uno, que es el USD euro. Miren cómo los activos en moneda extranjera están con uno aquí. Entonces, esta herramienta de la matriz de mapeo finalmente me va a llevar a cambiar el álgebra del modelo. Y voy a concluir que el riesgo de la cartera no solamente depende de los pesos y de la volatilidad de los activos, digamos en su propia moneda o su historial, sino que en realidad depende de la matriz de mapeo, que es esta M, y de la volatilidad de los factores de riesgo. O sea, esta volatilidad incluye la volatilidad de las tasas de interés, los tipos de cambio, las acciones, los commodities, todo lo que puede ser incierto está metido dentro de esta matriz de ganancias y covarianzas, y este M es como el puente que conecta, o sea, mapeo conecta los factores con los activos. Entonces, este tipo de cálculo nos va a permitir realmente precisar mucho mejor el nivel de riesgo de las inversiones. Entonces les quiero mostrar cómo luciría esto en la práctica. Vamos a cargar otra información. Acá tengo los mismos activos que hace un rato. Fíjense que tengo, aquí están los mismos, ¿ok? No hay ninguna diferencia, pero lo que he hecho ahora es cargar también información de mapeo. Entonces acá tengo mayor número de factores, ahora incluido, por ejemplo, el tipo de cambio, euro-dólar y yenes dólar. Voy a asumir que yo soy un inversionista norteamericano cuya riqueza es valorizada en dólares. Entonces vamos a poner estos tipos de cambio como elementos adicionales. Yo no voy a invertir en esos tipos de cambio directamente, sino que van a ser factores de riesgo. Entonces en el software se utiliza esta opción de aquí que se llama Risk Mapping, que es la que conecta los factores con los activos. Entonces aquí tenemos la famosa matriz. Entonces la voy a hacer un poquito más grande para que todos puedan verla. Ahí está la matriz. Y en este caso tenemos los activos, que en el ejemplo que estoy poniendo es muy sencillo, son activos que al ser líquidos tienen una referencia con ellos mismos, una parte diagonal en la matriz acá, pero a la derecha tenemos los tipos de cambio, que es la novedad en este ejercicio, en donde estamos reconociendo que hay ciertas inversiones que están denominadas en dólares, que son las que no tienen influencia con su tipo de cambio, que son 0,0, pero hay otras que tienen relación con el euro o con el yen, entonces tenemos que incorporar ese coeficiente aquí. Y a partir de eso, podemos pedirle al software que estime las estadísticas correctas de los activos. Entonces, lo que va a hacer este botoncito va a sustituir las estadísticas históricas con las estadísticas que se desprenden del cálculo. Entonces, a partir de aquí es que voy a poder hacer una nueva optimización. Vamos a ver aquí cómo han quedado las estadísticas. Fíjense que ahora tenemos estadísticas diferentes. Quiero que noten aquí, por ejemplo, miren como 0,071 es la histórica, ahora la nueva es menos 0,0221. ¿Por qué ha cambiado tanto la rentabilidad esperada? Por el efecto cambiario. ¿Okay? Entonces, cuando vemos estas nuevas estadísticas como insumo, vamos a hacer de nuevo la optimización. Entonces, ahí tenemos una nueva zona factible. Si ustedes se acuerdan, la zona factible que vimos inicialmente, lo voy a poner acá solamente como referencia, era más o menos por aquí, era una zona más o menos por acá. Digamos que estaba en esta posición. Entonces lo que ha hecho la zona factible realmente es irse para arriba y para la izquierda. Ha cambiado nuevamente toda la solución y eso lo podríamos ver en los portafolios. ¿Okay? Ustedes no sé si se acuerdan cómo era esto antes, pero había una cantidad muy pequeña de inversión en Estados Unidos cuando hice la primera ejecución. Ahora tenemos un 67% en Estados Unidos para mínimo riesgo, 14% para máximo Sharpe, precisamente por el efecto cambiario, porque eso está aportando riesgo ahora, que antes no lo teníamos considerado. ¿Okay? Lo mismo pasa con la frontera eficiente, ahora ha cambiado en términos de clases de activos, en términos de región, todo distinto. Fíjense ustedes cómo en términos de región es tan diferente. ¿Okay? Acá tenemos mercados emergentes,
y aquí tenemos Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, digamos que un punto importantísimo de esta adición al modelo es el que se sinceren las cifras, porque no podemos estar trabajando con los datos tal como vienen directamente de mercado, sino tenemos que añadir los condicionantes de esos datos, qué es lo que está detrás. Y eso se aplica tanto para activos en moneda extranjera como para activos recién emitidos, por ejemplo, un activo que no tiene historial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo modelar un activo que no tiene historial? Pues eso va a depender de sus factores de riesgo, que sí tienen historial. O activos que se descuentan, que se valorizan descontando flujos futuros. ¿Okay? Que todos ellos van a depender de tasas de interés. Y aquí estoy hablando de swaps, de forwards, de opciones. Todos esos van a depender de las tasas de interés también. O activos ilíquidos que hay que referir a índices. O activos estructurados que pueden depender de commodities, pueden depender a su vez de otros derivados. En otras palabras, esto puede ser complicado y hay que tener una herramienta para poder manejar esa complejidad. Y esa herramienta es la matriz de mapeo. ¿Ok? Entonces digamos que este es un primer elemento que quería poner en la presentación. El segundo elemento del que quería hablar hoy día tiene que ver con nuestra visión como inversionistas. Si nos basamos netamente en el pasado, es decir, en la historia, estamos dejando de lado algo importantísimo y es nuestra perspectiva, es qué es lo que esperamos que ocurra con las monedas, qué esperamos que ocurra con las tasas de interés, ahora que hay anuncios de tasas de interés, de incremento en distintos países, ahora que estamos viendo que hay problemas en cuanto a tasas de crecimiento de ciertas regiones. ¿Cómo podemos meter eso, que no es información histórica, sino es información hacia adelante, al modelo para mejorar nuestra posición de inversiones? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Y la pregunta fundamental es esta. ¿Cuál es la rentabilidad esperada de los activos? Que es esa pequeña variable que está puesta ahí en color rojo. Y esa pequeña variable hace que todo cambie dramáticamente. Las soluciones son muy distintas en función de esa R. ¿Ok? Entonces estamos hablando de tratar de dar información sobre lo que se viene. ¿De acuerdo? El futuro. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, hay varias formas. La primera que voy a comentar es el uso del mercado de derivados. ¿Okay? El mercado de derivados, digamos que tiene mucha información sobre perspectivas metida dentro de las cotizaciones. Por ejemplo, cuando uno ve forwards de monedas o futuros sobre índices o swaps sobre tasas, cuando uno analiza esas cotizaciones, uno puede deducir ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos cotizaciones de monedas, ¿ok? Pares de monedas, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, si lo vemos a nivel de forwards, ustedes pueden ver esta tablita que también sacó de Bloomberg, tienen, por ejemplo, el pronóstico del euro respecto al dólar en distintos momentos del tiempo, pero fíjense que son de futuro, ¿ven? 2017, 2018, 2019, 2020. Y esas proyecciones se ven acompañadas con otro dato que es el pronóstico que está implícito en la negociación de los forwards de moneda. Fíjense, 1.14, 1.16, 1.18. Entonces, esos datos nos pueden servir a nosotros para poder calcular variaciones esperadas. Ya no son variaciones históricas, porque acá no estamos mirando lo que pasó con el par euro-dólar hacia atrás, sino estamos viendo lo que el mercado en conjunto, ya sea los expertos que analizan esto, o en general todos los que hacen transacciones en el mercado de derivados, están esperando en promedio que ocurra con este par de monedas. Entonces ya tenemos información un poco más informada sobre lo que puede pasar con los pares de monedas, especialmente aquellos que son líquidos. ¿Okay? Y cuando uno introduce eso como insumo, realmente cambia completamente la zona factible, cambia la frontera eficiente. Ahora, otra forma de enfocar este ejercicio es usando modelos de equilibrio. ¿Okay? Entonces, esto es interesante también. El primero de los modelos de equilibrio que voy a comentar se conoce como el modelo de Black. ¿Okay? También se le llama a este el modelo de optimización inversa o reverse optimization. ¿En qué consiste esto? El planteamiento es sumamente sencillo. Imagínense que ustedes observan en el mercado una cierta cartera, que es la cartera, digamos, de la cartera promedio que tienen todos los inversionistas. Piensen en términos, por ejemplo, un índice bursátil. Si ustedes miran un índice muy diversificado y ven cómo es que se divide ese índice, ¿okay? Si es que está ponderado por market cap, ¿okay? Por capitalización bursátil. Lo que están viendo ustedes ahí es una partición que representa el promedio de las particiones de todas las carteras de los inversionistas. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando uno mira un índice muy diversificado que captura gran cantidad de los activos transables en el mercado, uno podría preguntarse por qué los inversionistas han llegado a ese nivel de equilibrio, es decir, por qué las acciones tienen ese precio, por qué existen esos market caps, por qué se tiene en promedio esa posición de activos. Uno también podría hacer este ejercicio con cualquier otra cartera que considere que está adecuadamente equilibrada. A lo mejor yo pienso que una cartera equilibrada en este momento tiene 25% de peso en Europa, 25% en países emergentes y 50% en Estados Unidos, distribuido de cierta manera. A lo mejor yo creo que eso es un buen equilibrio. Entonces, lo que trata de responder este ejercicio es cuáles deberían ser las rentabilidades esperadas de los activos para que esa cartera de equilibrio que uno está asumiendo sea la cartera óptima. Eso es lo que está respondiendo. Entonces, es como hacer la optimización al revés. ¿Qué debería yo asumir para encontrar que esta es la cartera óptima? Entonces, si yo uso como cartera óptima una cartera muy diversificada a nivel de mercado, lo que estoy encontrando con esas rentabilidades esperadas es, desde el punto de vista analítico, la rentabilidad esperada promedio, si ustedes quieren, que están usando los inversionistas dentro de sus supuestos de optimización para llegar a sus carteras óptimas. Digamos que es una rentabilidad esperada implícita que está por las posiciones agregadas de todos los inversionistas en el mercado. Y si yo pongo una cartera que considero adecuadamente equilibrio y resuelvo esto, lo que estoy encontrando es cuáles serían las rentabilidades implícitas que yo debería asumir para que esos pesos sean adecuados, sean óptimos. Entonces, esto se puede hacer también, vamos a hacerlo acá en la práctica para que ustedes lo vean, es muy divertido. Vamos a cargar unos activos, por ejemplo, vamos a cargar estos 7 activos. Entonces, vean ustedes ahí, esta es la optimización típica. Pero vamos a imaginarnos que aquí el peso óptimo, digamos, es este, ¿no? ¿Ven? 24% en 1, 11, 24, 39, digamos que están, sobre todo están focalizados en 1 o 2 activos, ¿no? Pero imagínense que para mí la cartera adecuada fuera la cartera en donde todos los activos tienen el mismo peso. Entonces yo puedo introducir aquí en el Portfolio Manager una cartera, puedo cargarla, puede ser a mano, en este caso voy a usar esta, que he definido previamente, que tiene el mismo peso en todo. ¿Ok? Entonces voy a irme aquí a donde dice Return Statistics y voy a ir a esta sección que dice equilibrio, rendimientos de equilibrio de Black. ¿Okay? Entonces fíjense que he seleccionado esta cartera y estoy yéndome a rendimientos de equilibrios de Black y me está diciendo que el rendimiento ideal para esos activos para llegar a este óptimo sería el que aparece acá, este de aquí, este rendimiento diario y anualizado. ¿Okay? Entonces, si yo por ejemplo le pongo acá usar estos rendimientos para el cálculo, lo que estoy haciendo es copiarlos a la sección de supuestos. Ustedes lo pueden ver acá, donde dice estadísticas. Ahora ya no estoy usando los históricos, sino que estoy usando estos otros, que son diferentes, que son los de Black. Cuando haga la optimización, fíjense ustedes lo que va a pasar. Miren, ha cambiado completamente la figura, y ahora tenemos una cartera en el óptimo, que es esta. ¿Y cuál creen que es? Es justamente la de pesos igualitarios. Y eso se puede ver aquí, en portafolios óptimos. Miren, cuál es la cartera que tiene máximo Sharpe, es la que tiene los pesos idénticos. Entonces, yo pongo como dato cuál quiero que sea el resultado, y lo que me va a decir este ejercicio es cuál es la rentabilidad implícita. Y eso me puede servir para poder mejorar mis predicciones, porque a lo mejor me doy cuenta, oye, no, mira, los agentes en conjunto están pensando que esto está rindiendo muchísimo, yo no sé por qué no estoy dando cuenta de ese efecto, y ese también piensan que va a rendir muchísimo, o este piensa que va a rendir muy poco, ¿por qué estoy asumiendo una rentabilidad tan alta? Entonces es una manera de mejorar el perfil de supuestos. ¿Okay? Una segunda manera de mejorar el perfil de supuestos es a través del uso de views. ¿Okay? Entonces les quiero comentar también esto como último punto de la presentación. Los views, digamos, nos llevan un paso más allá. Entonces, este ya no es el modelo de Black solamente, sino es el modelo de Black y Litterman. ¿De acuerdo? Este modelo lo que hace es, permite que tú como inversionista establezcas ciertos escenarios, ¿okay? Que tú crees que se van a dar. Escenarios que tienen que ver con la
rentabilidad relativa de activos o de carteras o la rentabilidad absoluta de activos en el mercado. Entonces, déjenme mostrarles acá un par de ejemplos. Esto acá es ya una captura del software que también automatiza mucho la aplicación de este modelo Black Litterman. Va así. Digamos que ustedes tienen un conjunto de puntos de vista, ¿ok? Traduzcamos views como puntos de vista. Entonces, tengo un conjunto de puntos de vista que le vamos a llamar principal. Y este conjunto de puntos de vista tiene dos puntos específicos de vista. Uno sobre las tecnológicas y otro sobre las empresas del sector consumo, que están acá. Este es sobre las tecnológicas y sobre las empresas del sector consumo. ¿Cómo es que yo establezco mi punto de vista? Bueno, mi primera visión es que Dell, si yo multiplico la rentabilidad de Dell por 1 y luego le sumo la rentabilidad de IBM por -1, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo, si yo a Dell le sustraigo la rentabilidad de IBM, el resultado va a ser 5%. ¿Cómo se traduce esto digamos, en términos sencillos? Estoy diciendo que mi expectativa es que la rentabilidad de Dell sea mayor que la de IBM en 5%. Eso es lo que estoy diciendo con esa primera visión. Y la segunda visión que tengo es que la empresa Coca-Cola va a tener una rentabilidad de 12% absoluta. ¿Ok? Eso es lo que yo espero que ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, esos son dos puntos de vista. Entonces, lo que va a hacer esta técnica de Black Litterman es va a utilizar lo que se conoce como estadística bayesiana. Va a usar esta información para mejorar mi punto de vista inicial. Y tiene que haber un punto de vista de partida sobre la rentabilidad esperada. Y en este caso el punto de vista de partida va a ser la rentabilidad implícita de Black, que se va a mejorar con mis perspectivas sobre lo que va a ocurrir. Lo interesante de este modelo es que estas perspectivas a su vez se van a ponderar de cierta manera en función de la incertidumbre que está implícita en las rentabilidades de los activos. Entonces todo esto va a ocurrir detrás de cámaras y me va a dar lo que se denomina un ajuste. Entonces fíjense ustedes esta tablita. Ahora tenemos acá un montón de activos que tienen una cierta rentabilidad esperada por el modelo de Black. Ingreso mis puntos de vista, que en este caso son mis perspectivas principales, y a continuación aparece este ajuste de Black Litterman, que me dice, ¿sabes qué cosa? Según lo que tú me has dicho, deberías reducir un poquito tu perspectiva de rentabilidad de este título, deberías aumentar un poquito la de este, deberías reducir la de estos. Eso es lo que está implícito en mis views. ¿Okay? Entonces, lo que esto permite es que yo tenga una mejor perspectiva sobre cuál es la rentabilidad esperada de los activos, que a su vez puedo usar dentro de todo el proceso de optimización, como pueden ver aquí, como supuestos. Entonces, fíjense que acá ya no estoy en el nivel de usar los datos históricos, ni tampoco algo sencillo como usar una sola cartera como punto de referencia, sino que estoy usando posiblemente muchas carteras, muchas comparaciones de activos entre sí, para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que los activos de la zona europea van a estar mejor que los de la zona asiática, creo que los de Latinoamérica van a ir mejor que los de Estados Unidos, creo que los que están en yenes van a ir peor que los que están en euros. Es decir, puedo poner todo tipo de puntos de vista y esto se va a encargar de decirme cómo debo corregir mis supuestos para ser coherente con esas perspectivas. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí les puedo mostrar también cómo podría ser. Vamos a poner una nueva, unos views. Acá hay una opción que se llama User Views. Ustedes pueden ver acá. Entonces, con User Views es que ustedes colocan esto. Por ejemplo, quiero un nuevo conjunto de vistas. Vamos a llamarle Perspectivas 2017. Y una perspectiva 2017 tiene que ver, por ejemplo, con, qué sé yo, con las tecnológicas. Entonces, yo creo que las tecnológicas, que son, por ejemplo, Dell y a lo mejor IBM, estas dos acá, creo que esas dos van a ir mejor que las de consumo. ¿Cuáles son las de consumo? Las de consumo son Coca-Cola, Honeywell, digamos, imagínense esas dos. Y creo que van a ir mejor. Y creo que van a ir mejor en un margen de 5%. Ya está. Entonces, ese es mi view. Cuando hago eso, automáticamente aquí vamos a tener los elementos de corrección. Entonces me dice, ¿sabes qué cosa? Acá ajusta. De esta manera, súbele a estas dos, deja caer un poquito la rentabilidad de estas dos y ten esta rentabilidad esperada para los activos. Y esa es la que puedo usar para hacer mi optimización. ¿Okay? Entonces, un poco para resumir lo que he estado comentando, tenemos un modelo de optimización de carteras que podemos denominar extendido, en donde hay una combinación de activos con
factores de riesgo que tienen una matriz de mapeo, que es esta matriz de sensibilidades, es una primera mejora que podemos hacer al modelo. Luego podemos ir al uso del modelo Black o pronósticos, ya sea de Black con una cartera que consideramos diversificada, o pronósticos con el mercado de derivados, por ejemplo. Y si queremos tomar todavía más control del ejercicio, involucrarnos más, entonces podemos poner nuestras visiones, nuestras previsiones sobre lo que va a ocurrir, ya sea con activos o con factores, y hacer que el modelo Black-Litterman nos ayude a corregir las expectativas para poder hacer una mejor optimización. Entonces, como verán, hay una serie de herramientas que están disponibles para mejorar la calidad de estos modelos y llevarlos, si quieren, al siglo XXI. Así que voy terminando ahí. No sé si es que hay alguna pregunta. Voy a entrar al chat para ver si hay alguna pregunta, pero les agradezco mucho por la atención. Vamos a ver. Vamos a entrar al chat. Ok, veamos. Dice Franco Mancilla, pregunta, ¿cuándo yo debería generar la frontera con el VAR o CVAR o con la desviación? La pregunta es muy buena, ¿no? O sea, va a depender realmente de cómo tú consideres que son las desviaciones o la distribución de rentabilidades. Si tú sientes que esa distribución de rentabilidades, y acá estoy hablando de todos los componentes de la cartera, ojo, no solamente estoy hablando de uno, sino todos ellos. Si esas distribuciones son simétricas y tienen colas angostas, si tú consideras que esas dos condiciones se cumplen, entonces puedes usar con toda tranquilidad la desviación estándar. Pero si tú sientes que las distribuciones tienen colas anchas, es decir, que hay eventos extremos que pueden darse, o tú sientes que son asimétricas, es decir, que puede haber más chance de perder que de ganar, o viceversa, más chance de ganar que de perder, en que dicho sea de paso es lo que normalmente ocurre en el mercado. Entonces tú no deberías usar la desviación estándar, porque la desviación estándar tiene mucho supuesto detrás y puede llevarte a subestimar o a sobreestimar el nivel de riesgo. Tú no quieres eso, tú quieres estar lo más insesgado posible en la medición de riesgo. Entonces, en general, la recomendación es, hay que ir en dirección del Conditional VAR como herramienta de medición de riesgo, que es muy sensible, es asimétrica, es no paramétrica, es decir, no vas a encontrar dentro de este cálculo, en la versión histórica no vas a encontrar una media, no vas a encontrar una decisión estándar, es no paramétrica, entonces es mucho más robusta. Es robusta frente a outliers, tiene una serie de ventajas. Entonces, si la pregunta es en qué momento debería usarla, la verdad, si puedes usar esa tecnología, deberías ir en esa dirección. Luego la pregunta también de Franco es, si la pérdida es importante cuando no incorporamos los movimientos de la divisa. Efectivamente, tal como he mostrado, hay un cambio dramático en la zona factible cuando uno no pone estos factores, sencillamente porque estás dejando de lado fluctuaciones que son importantes para ti, sobre todo cuando inviertes mucho en activos extranjeros o cuando inviertes mucho en bonos, por ejemplo, o en derivados. Entonces ahí hay muchos factores que están detrás y que si tú simplemente miras los precios, realmente estás haciendo las cosas mal. Y acá no voy a tampoco dilatar mucho esta explicación, pero los precios históricos de los bonos, por ejemplo, no son un buen indicador de la rentabilidad histórica de los bonos, porque de hecho ahí hay flujo de caja en medio, hay fluctuaciones en cuanto a la tasa de reinversión de los cupones, es decir, hay muchas cosas que están jugando. Por eso es que normalmente este modelo, cuando uno lo ve en las universidades o en los libros de texto típicos, uno no lo encuentra aplicado a bonos, sencillamente porque hay que cambiar el modelo, hay que hacer esto que acabo de hacer, hay que mapear los factores cuando uno quiere meter bonos en el modelo. Si uno no pone esta matriz de mapeo, si uno no reconoce la importancia de las tasas de interés, pues sencillamente no puedes hacer inversiones en instrumentos de renta fija individuales. Sí lo puedes hacer a nivel de índices, por ejemplo, pero no a nivel de instrumentos individuales. Entonces vamos a ver si es que hay alguna otra pregunta por ahí. Yo encantado de atender sus inquietudes. Lisa, me parece que hay otra pregunta. Dice, calcularlo en riesgo puede ser más infilgado usando una simulación hiperculatino porque por simulación Monte Carlo. Mira, yo creo que sí, o sea, a mí la técnica del hiperculatino me parece muy interesante. Yo sí creo que es una técnica recomendable. Sobre todo porque lamentablemente
digamos, la simulación Monte Carlo tienes que hacerla con cuidado, ¿no? Es lo que se puede decir. La simulación Monte Carlo en este momento está muy de moda y muchos libros la recomiendan para distintos contextos de análisis. Indudablemente es muy potente, pero como ustedes bien saben, la simulación Monte Carlo depende de los supuestos que hagas sobre las distribuciones de los componentes de la simulación. Entonces, lamentablemente no siempre tenemos indicativos muy claros sobre la estabilidad de las distribuciones de probabilidad que estamos asumiendo. De manera que hasta cierto punto la simulación Monte Carlo uno debería tomarla como un elemento referencial, ¿no? Sobre todo si es que encuentras niveles de ajuste pobres o niveles de estabilidad bajos entre los datos y las distribuciones. Entonces yo sí, ahí sí siento que la simulación Monte Carlo en este momento uno tiene que mirarla con cuidado, ¿no? O sea, no es perfecta, no es un enfoque que esté carente de riesgos en sí mismo, lo que podríamos llamar riesgo del modelo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, y el hipercubo es una alternativa interesante para objetivizar más los cálculos. Pregunta Martín si podemos compartir el material. Sí, por supuesto, entiendo que SoftwareShop va a poner a disposición de todos el material en los próximos días. Si lo necesitan más urgente, pues pueden escribirme a esa dirección que aparece en pantalla. Sí, me pregunta Franco si a nivel global se está usando esta metodología. Esto es lo que se está usando en los últimos años. O sea, esto es el state of the art. Justamente hemos tenido una reunión hace unos días con administradores de fondos de distintas regiones, y una de las conclusiones interesantes es que realmente estamos migrando de la visión basada en activos a la visión basada en factores. Entonces realmente ese es digamos, el día a día actualmente en materia de gestión de fondos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están detrás? ¿Cómo controlar la fluctuación cambiaria, la fluctuación de tasa de interés, la fluctación a nivel de commodities, de índices? Esa es la clave. Entonces realmente lo que he comentado hoy día es lo que está ahora a nivel internacional en moda, y lo que a nuestra región latinoamericana ya está entrando, y digamos que va a ser el estándar en materia de gestión de inversiones. Me dice Héctor que él va a hacer el cierre. No sé si es que alguna otra pregunta. Encantado, si no, sí, hay una pregunta más por ahí. Pregunta, bueno, la versión trial de Optifolio te permite usar hasta 7 activos. Hasta 7 activos. Número de observaciones puedes poner lo que quieras, pero la restricción del trial es que puedes poner hasta 7 activos. Muy bien, entonces yo me despido. Muchísimas gracias a todos por la atención.